Gloria al Señor, hermano. Dios me les bendiga. Acá estamos. Gracias a Dios en la casa del Señor. Amén. Bendito Señor. Hoy estamos, hermanos, en Juan capítulo 16. Vamos a estar predicando Juan capítulo 16, pero no cierre su Biblia porque vamos a ir a otras porciones también. Amén. Venciendo al mundo. Venciendo al mundo. Juan 16, versos 23 al 33. Cuando lo tenga, hermanito, nos ponemos de pie brevemente, leemos la palabra y luego nos sentamos. Amén. Amén. Juan 16, 23 al 33 dice así de esta forma: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día me pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, y ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre Santo, Señor, bendice ahora tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, a entenderla por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a creerla. Y ayúdanos también, Señor, a ponerla por obra en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición, por estar aquí en tu casa. Ayúdanos ahora, cuando vayamos a través de tu palabra, que tu Espíritu nos ilumine y nos bendiga con esa gracia, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanito querido. Venciendo al mundo, bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Fíjense que empieza diciendo: en aquel día no me preguntaréis nada. A veces uno tiene que preguntarse: ¿y qué día será el que está hablando el Señor aquí? ¿Qué día será? Porque puede ser que muchas veces pasa que en otro lugar, ¿verdad?, diga, pues mira, podemos decir, viene el día del Señor grande y terrible. Pues no necesariamente podría ser ese día, necesariamente, porque obviamente está hablando de que en ese día ustedes no me van a preguntar nada. Lo que estaba sucediendo, si vemos todo el contexto completo, ¿verdad?, de lo que predica especialmente aquí y lo que se nos habla, la historia que está relatando aquí el Evangelio de Juan. El Señor estaba con los discípulos, estaba físicamente allí, pero todavía no había venido la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Como ustedes estaban recordando la vez pasada, estuvimos hablando que el Señor les decía: a ustedes les conviene que yo me vaya, decía el Señor a sus discípulos, porque si yo no me fuere, entonces el Consolador, el Paráclitos, el Espíritu Santo de Dios no vendría. Por eso es que, pero Él vendrá cuando yo me fuere. ¿Okay? Algunas personas han preguntado: ¿y por qué no podían estar los dos a la vez? ¿Por qué no podía Dios representarse ante nosotros como el Hijo encarnado, Jesús, y a la misma vez como el Espíritu, y los dos obrando en el mundo? La realidad es que Dios siempre ha obrado en el mundo, ya sea el Padre manifestado, ya sea su Espíritu, y ya sea su Hijo o el ángel de Jehová, como muchas veces le hemos manifestado en el Antiguo Testamento. Amén. Pero la realidad es que el Hijo vino a ministrar al mundo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a morir derramando su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Una vez el Hijo hubiera terminado, amén, su obra aquí en la tierra, Él claramente, especialmente en esta porción y en otras porciones, dice: yo estoy aquí, pero ahora yo regreso al Padre, porque yo vine del Padre, pero una vez
Ahora, en un poco, yo voy a regresar al Padre. Cuando Él se fuere al Padre, el Espíritu Santo vendría. Para que de esa forma Dios siempre estuviera con ellos. Cuando Él les decía, yo no os dejaré solos, vendré a vosotros. Queriendo decir, la presencia de Dios, Dios mismo, va a estar con nosotros. Si usted recuerda, con ustedes, que usted recuerda el capítulo 16, que estuvimos viendo los primeros versos, verso 7 del capítulo 16, dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Recuerda que el tema pasado, verso 8, dice, cuando Él venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice, va a convencer al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que vemos claramente que el Señor se ha encargado, ahora que Cristo está preparando, dice, ¿dónde está Cristo ahora? Preparando lugar para los que se van a salvar. Amén, para los que Él ha salvado. Mientras el Espíritu Santo está convenciendo a los que están en este mundo de esas tres cosas. Fíjate que todo el mundo está distraído en 20 cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay? Hoy la gente, yo creo que la gente más distraída del mundo es la gente de esta época que vivimos. Especialmente por los medios sociales. Se meten ahí, eso hablan de musaraña, hablan de tonterías, de cuántas sandeces hay, se pasan ahí en los medios. Hay personas que piensan que congregarse por los medios es congregarse también. Hasta ese engaño y esa patraña ha venido de parte de Satanás también. Pues entonces no se llama congregarse, se llama entretenerse con el celular. Congregarse es congregarse, mi hermano. Pero lo pasa entonces que por las, ¿verdad?, nociones de este mundo, se hace más intensa todavía la obra del Espíritu Santo en convencer a la gente. Dice, mira, todas estas cosas que tienes en mente, disipa eso. Lo que es importante es que tú reconozcas que hay pecado en ti. Por eso es que ese mensaje hoy a la gente no le agrada. ¿Quién le agrada que le diga que uno está arrastrado en pecado, inmerso en pecado, manchado, apestoso? Pero es que así es que estamos. A menos que Cristo haya venido a nuestra vida y nos haya limpiado con su sangre. También van a convencer de justicia. Cristo, nuestra justicia, estuvo en el mundo y la gente no le hizo caso. Y Él todavía, con paciencia, está llamando a arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu. Y tercero, de juicio. El que no se arrepienta va a ir al juicio eterno y a la condenación eterna. Esas son las tres cosas esenciales que el mundo tiene que saber y que el Espíritu ministra al mundo. Esa es la obra del Espíritu Santo hoy. Pero sí sabe que el Espíritu Santo le puede hablar a las personas y se puede bloquear. Como decimos en Puerto Rico, le entra por un oído y le sale por el otro también. Todo ese tipo de cosas, o todas ellas a la vez, puede alguien hacer cuando el Espíritu le toca y el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Pecador, tienes que arrepentirte y tienes que venir a Cristo Jesús, el único que salva. ¿Sabe por qué? Porque Él viene. Ahora, cuando Él venga, Él quiere un pueblo santo, porque Él va a llevárselos para estar con Él en la eternidad. Y el que no, va a ser condenado. Dice, el que no cree, como dice Juan, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que el día que está hablando aquí, devolvemos entonces al 23, en aquel día está hablando del contexto, el día que venga el Espíritu Santo. El día que yo cumpla la promesa de enviarles el Espíritu, cuando yo me haya ido. Amén. Fíjense todas las preguntas. Me dicen, aquel día usted no me va a preguntar. Pedro ya no tendrá que preguntar, ¿a dónde vas, Señor? Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Le preguntaba. Felipe, ¿se acuerda de Felipe? Muéstranos al Padre. Judas Tadeo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y ninguno le tendría que preguntar, ¿qué quiere decir este? Con todavía un poco y me veréis, y todavía otro poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Verso 19 de ese mismo capítulo. ¿Por qué? Porque en ese día, cuando viniera el Espíritu mismo de Dios iba a instruirle en todas estas cosas. Por eso dice, usted no me va a tener que estar preguntando nada. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
todas las cosas que pueden ser incógnitas, para aquel que no conoce al Señor, cuando usted viene a conocer al Señor, incógnita especialmente con la palabra. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo esto aquí, esto y lo otro. Porque si usted pretende entenderla como entiende cualquier otro libro fantasioso de este mundo, pues no va a tener éxito. De la palabra del Señor viva y eficaz requiere al Señor vivo y eficaz a través del Espíritu para poderla comprender. Y no es porque esté escondida, hay gente que dice que es un libro sellado, hay gente que tiene unos códigos, eso no tiene códigos ni nada de estas cosas, hermano. Lo que hace falta es que nuestra mente está tan limitada y tan podrida, vamos a decirlo así, y tan viciada de nuestras propias conjeturas, que hace falta la gracia de Dios para poderla entender. Gloria a Dios por eso. A través del Espíritu Santo podemos comprender la cabalidad. Así que, cuando venga el Espíritu no había que preguntar, todo iba a estar claro, bendito sea el Señor. Por eso Él decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, el Espíritu les va a enseñar y los va a llevar a toda verdad. Amén. Así que estaban ellos bien deseosos de conocer muchas cosas, por eso estaban preguntando tanto, pero no podían entenderlas aún a cabalidad, porque el Espíritu no les había sido dado todavía. Por eso en el 24 le dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, porque el Señor les está enseñando que desde ese entonces, cuando Él ya no esté aquí, iban a pedir en el nombre de Jesús. O sea, hasta ese momento, obviamente, todo el mundo confiaba y creía en Jehová. Jehová se había manifestado mediante Cristo aquí, hecho carne, Cristo, Jehová, hecho carne, Emmanuel. ¿Ven? Pero ahora Cristo le estaba enseñando que la forma correcta de poder acceder al Padre era hacerlo en el nombre, como si fuera Jesús mismo, pero apoderándose, ¿verdad?, de los méritos y la autoridad de Cristo Jesús, pidiendo en el nombre de Jesús. Y por eso les dice, ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero pidan ahora, para que reciban, y cuando reciban, su gozo sea completado. Como quien dice, de ahora en adelante, yo no voy a estar con ustedes, pero ustedes van a pedir en mi nombre. Por eso es que la costumbre del creyente, ¿verdad? Usted nunca se ha preguntado, ¿por qué usted termina la oración que hace al Padre en el nombre de Jesús? Bueno, porque la Biblia lo dice, pidan en el nombre de Jesús. Pero hay un asunto un poco más profundo detrás de ello. Cuando se dice en el nombre de Jesús, no solamente es por la autoridad y el mérito de Jesús, sino es como si el mismo Jesús lo estuviera pidiendo. Entonces usted dice, lo que yo estoy pidiendo, ¿lo hubiera pedido Jesús? Y eso nos ayuda a nosotros a modular nuestras peticiones, nos ayuda a modular nuestras prioridades. Amén. Jesús, ¿hubiera pedido esto que yo estoy pidiendo? ¿Ok? Importante, porque usted lo está pidiendo en el nombre de Jesús. El Señor le ha dado la autoridad, le ha dado esa bendición y le promete una bendición adicional, no solamente recibir, ¿verdad?, lo que usted pide en el nombre de Jesús, sino que se va a gozar por ello. Vuestro gozo sea cumplido. Cumplido es completado, hermano. Cosa de que cuando usted le pide, cuando usted anda en comunión con Dios, guiado por el Espíritu Santo, ¿cuál es el contexto? El Espíritu Santo en aquel día, el Espíritu Santo estaría con estos discípulos. Ellos podrían pedir al Padre en el nombre de Jesús, que ya no estaba con ellos, pero su Espíritu, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Entonces su estado, estando con el Espíritu, iba a ser aún mejor, porque entonces ellos iban a poder ver el poder de Dios a través de Cristo Jesús, concediéndole las peticiones que ellos hacían, en el nombre de Jesús. Amén. Así que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén, como diría en otra porción. Por eso es importante la bendición que Jesús le está explicando a los discípulos aquí. Él está explicando una transición. Ellos estaban, yo quisiera que Jesús se quedara con nosotros para siempre. ¿Se acuerdan? Cuando fueron allá al monte Hermón y estaban los 3 discípulos y el Señor se transfiguró, o sea, se cambió de parecer delante de ellos. Amén. Y estaban Moisés y Elías. Pedro dijo, esto está bueno aquí, nos deberíamos quedar aquí. ¿Okay? Y no hay nada que no sea puramente humano, ¿verdad? En lo que él pensaba, porque
cuando algo está bien, cuando algo está agradable, ¿para qué usted lo va a querer cambiar? ¿Sabe que en Puerto Rico tiene que decir, si se pone mejor, se daña? Queriendo decir, pues si la cosa está bien, ¿verdad? No lo cambie. En inglés dice, if it ain't broke, why change it? ¿Verdad? ¿Para qué lo va a cambiar? ¿Verdad? Pues la bendición de Dios estaba allí en la misma cara de ellos, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero había que cambiarlo porque todavía el Señor no se había manifestado de esa forma. Eso era como un adelanto. Todavía faltaba que el Señor fuera a la cruz. Todavía faltaba que Él ascendiera al Padre. Y todavía faltaba que el Espíritu Santo fuera dado a los creyentes, a la iglesia. Para que fuera iglesia realmente ese día de Pentecostés. Después que el Señor había ascendido al cielo. Ese día era el que estaba hablando aquí. Ese día iba a ser la iglesia empoderada para poder pedir en el nombre de Jesús. ¿Ok? Que muchas personas pensarían, eso es como una fórmula mágica. No digo en el nombre, eso no es una fórmula mágica. Es que por los méritos de Cristo Jesús, el que pide, el que es de Jesús, que pide en el nombre de Jesús, el Señor le concede la petición. En otras palabras está diciendo, pidan para que se gocen cuando yo conteste. Amén. Pero fíjese que dista mucho de ser un cheque en blanco, como cualquier persona entendería. Y dice, pues cualquier cosa que yo le pida, hermano. Tengo un Dios que todo lo puede, como dicen los chavacanos, y me da todo lo que le pido. Esas son chavacanerías, canciones y coritos que la gente se inventa. Nada más por el soncito de la canción, ya uno sabe que es una chavacanería, que no han comprendido bien lo que dice la palabra de Dios. Con reverencia y con completa sumisión y completo entendimiento, usted le va a pedir al Señor, en el nombre de Jesús, el Señor le va a contestar. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso dice, pidan para que reciban. Gloria a Dios. Ahora, fíjese otra cosa bien importante en el contexto aquí. Jesús estaba a unas cuantas horas de ir a la cruz. Y Él está hablando de gozo. Es usted muchas veces que tiene que ir a trabajar mañana y se le va el gozo. Y él sabía que iba a morir cruelmente y no se le iba el gozo. Y le estaba hablando de pidan para que reciban y reciban el gozo completo. Que el gozo es un fruto que produce el Espíritu. Amén. No está hablando de alegría, alegría es otra cosa. Gozo, que es lo que produce el Espíritu. La satisfacción de tener la paz de Dios y ver que Dios es mi amigo y está conmigo todo el tiempo. De ahí es que nace el gozo de Dios. Amén. Él iba a ir a la cruz. Ellos no habían entendido completamente esto, pero le está diciendo, cuando venga aquel día que les ha dado el Espíritu, amén, pidan para que vuestro gozo sea completo. Para que usted vea cómo el Señor... Yo examino esto y me dice, el Señor estaba en control de todo. Él había dicho, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Nadie me la quita. Yo la pongo, ¿verdad?, de buena gana, voluntariamente. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre me pidió que yo hiciera esto. El diablo y el mundo no quieren que yo lo haga, pero yo lo hago voluntariamente. Amén. Por eso Él estaba claro, él sabía el sufrimiento que iba a pasar. En su humanidad, imagínense. Todo el sufrimiento que iba a pasar. Pero estaba hablando, enfocándose en el futuro. Eso nos habla a nosotros también, hermanito. Tenemos la tendencia de enfocarnos a veces en el here and now, ¿verdad?, lo que está pasando ahora. Aquí en Puerto Rico siempre está, la cosa está mala aquí, Puerto Rico. Aquí nunca ha estado buena, siempre está mala. Tú siempre estás, que está buena, está mala la cosa. La calle está dura, la piña está agria. ¿Y cuándo tú vas a ir para allá? Pues cuando la piña endulce. Y siempre tenemos esa ñoñería cultural, ¿verdad? Mire, el Señor le está diciendo, mire, como usted está en Cristo Jesús, amén, usted puede estar gozoso y usted puede estar claro lo que va a pasar. Por eso dice, usted no va a tener que estarme preguntando nada, usted va a entender claramente para qué vine yo, qué vine a hacer yo en el mundo. Resucité, estoy a la diestra del Padre preparando espacio para ustedes, amén. Y mientras les comisioné para que prediquen el Evangelio y junto con el Espíritu, todo el mundo pueda tener la oportunidad de salvarse. Porque lo importante en esta vida es venir a los pies de Cristo y salvarse. Si no,
Olvídate de casa, olvídate de caja, olvídate de salud, dinero y amor. Olvídate de eso, porque si no, va para las pailas al infierno directo. Lo que pasa es que estamos bien dados a pensar en el ahora. La Biblia nos dice, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Ven? Cuando habla en Hebreos 11, dice, todos estos que estaban ahí murieron sin haber recibido lo prometido. O sea, que en vida no vino Cristo. Dice, pero mantenían la mirada puesta en el galardón. Y todos ellos, cuando venga la resurrección, amén, para ser glorificados, allá estarán ellos. Porque nunca le quitaron la vista a la eternidad. La pasaron difíciles en este mundo, pero nunca apartaron la vista de la eternidad. Lo mismo que nos está diciendo el Señor Jesús acá. ¿Ok? Otra cosa importante, en el 25 entonces le dice, estas cosas yo se las he hablado a ustedes en alegorías. ¿Sí? Alegorías son estas comparaciones. ¿Okay? Si fuera un contenido metafórico, ¿verdad? Pero asignándole, ¿verdad?, equivalencias a una historia, a un cuento que se hace, a una comparación que se hace. El Señor se lo hacía así por alegoría, dice, ¿por qué les hablas por alegorías a ellos? ¿Por qué les hablas por parábolas a ellos? Decían sus discípulos, y a nosotros, ¿verdad?, nos hablas de otra forma. Pero ahora están diciendo, nos estás hablando en alegoría, el mismo Señor lo confirma. Porque el Señor a través de todo el Evangelio, ya que no estaban ni los discípulos, y mucho menos las multitudes preparadas para poder entender la palabra como era, pues Él se la aproximaba mediante alegorías, por ende las parábolas. Por ejemplo, Mateo capítulo 13 contiene infinidad de parábolas. Las parábolas de los terrenos y las semillas, del sembrador. ¿Para qué? Para que pudieran entender que no toda la semilla, no toda la palabra de Dios da fruto de igual manera, porque depende de la acepción, depende de la condición del corazón donde ella cae. ¿Ves? ¿Por qué no lo dijo así desde el principio? Bueno, porque se lo quería ilustrar para que pudieran entender con estampas de la vida diaria. ¿Ves? Porque, como diría, en Puerto Rico dirían, pues como tenían 2 dedos de frente, nada más, pues había que adaptárselos a ellos, pero todavía seguimos teniendo 2 dedos de frente. Muchas de las cosas que ahora podemos conocer, gloria a Dios, a través del Espíritu Santo, acerca del Señor, no se asemejan a una mínima porción de lo que veremos en la eternidad cuando estemos con Él. Amén. Pero, aún a ellos, sin el Espíritu, tenía que aproximarlas aún más. Así que, por eso es que Él le hablaba en alegorías. Ahora, nosotros hoy, habiendo estado empapados con la palabra, usted dice, pero ¿y quién no va a entender la palabra del sembrador? ¿Quién no va a entender la parábola de la semilla de mostaza? ¿Quién no va a entender la parábola de la dracma perdida? Pero ¿quién no va a entender cuando Él decía, todavía un poco y me veréis, y después dentro de un poco no me veréis, porque yo voy al Padre? Pues claro, es decir, Él está hablando de que iba a ir a la cruz, iba a estar sepultado 3 días, y después al poquito resucitaba y le íbamos a ver otra vez. Pero ¿por qué ellos no pueden entender esto? Sí, solo usted lo entiende ahora, porque ha estado empapado de ello años y años, y la obra del Espíritu, que mucho trabajo lo ha dado para que usted lo pueda entender. Pero ellos, sin el Espíritu Santo de Dios, y ahí de sopetón, iban a preguntarse, pero ¿de qué está hablando Él? ¿Qué iban a imaginarse ellos que Él iba a morir? Iba a estar sepultado y después resucitar. Usted dirá, pero es que Él se lo había dicho. Es verdad, Él se lo había dicho. Pero ¿acaso es natural? ¿Es natural que el Hijo de Dios muriera? Completamente irracional, mundanamente hablando. Que fuera sepultado y resucitara, más todavía. Por lo tanto, ellos no iban a entender. No, pero les dijo de la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Para nosotros entendemos hoy. Pero en aquellos tiempos, el profeta Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Le va a decir, pero ¿cómo que le pasó a Jonás? Jonás estuvo sepultado, literalmente muerto para los efectos, en la barriga de aquel animal. Y a los 3 días resucitó. Ah, ¿verdad? Eso mismo es lo que va a pasar aquí. No, hermano, esa noción, esa conexión no viene naturalmente. Todas estas alegorías y comparaciones
Para nosotros se nos hace hoy aceptas, pero en realidad no eran accesibles para el mundo general. Por ejemplo, cuando él les decía, he aquí yo les digo que hay unas personas que nunca verán la muerte. Y cuando le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, y él entendió que había que meterse en la barriga de la mamá otra vez. Y cuando él decía, yo destruyan el templo y en 3 días lo voy a construir. ¿Quién iba a saber que él hablaba del templo de su cuerpo? Y cuando le decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Nosotros lo entendemos ahora por la gracia de Dios, porque estamos en la época después de aquel día, que él decía, en ese día que nos iba a ser dado el Espíritu. Amén. Por eso no se maraville si en el mundo, cuando oyen estas cosas, no entienden tampoco. Por eso es que la gracia que Dios le ha dado a usted para entenderlas a través del Espíritu es una bendición gigante. Amén. Ahora le está diciendo, pero mira, va a venir una hora que ya yo no la voy a hablar por alegorías. ¿Qué? Porque yo claramente os voy a anunciar acerca del Padre en aquel día, cuando venga el Espíritu, ustedes van a pedir en mi nombre, como yo les dije, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? En aquel día, cuando sea dado el Espíritu Santo, ustedes van a pedir al Padre en mi nombre. Amén. Ya yo no tengo que rogar al Padre por ustedes. No quiere decir que Él no va a seguir intercediendo por nosotros. Quiere decir que ahora cada uno de los creyentes podía ir al Padre directamente en el nombre de Jesús para pedir. Amén. Dice, más diría la palabra, que no sabemos cómo pedir, cómo conviene, no sabemos pedir cómo conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros para poder pedir de acuerdo a como el Padre espera que pidamos, para que pidamos lo que es correcto. Toda esa bendición era la que iba a ser dada en ese día en adelante, hasta el día de hoy. Gloria a Dios, esa bendición está sobre todos los que creen que les ha dado el Espíritu. Le está diciendo, Señor, ese día usted pedirá en mi nombre y el Padre que les ama, porque ustedes me han amado a mí y el Padre me ama, va a contestar su petición. Y como él diría allá en el verso 24, para que el gozo, su gozo, tu gozo esté completo. Gloria sea el Señor. Así que si parece que el Señor tenía todo esto fríamente calculado, como dirían, pues es así. Y él ya tenía este plan preparado. Como usted viene a ver, el Señor tenía estos planes preparados desde antes, dice, de la fundación del mundo. Por eso decía la palabra, wow, ¿cómo serán esos? ¿Quién sondeará la sabiduría del Señor? ¿Quién la entenderá? Decía Pablo. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, decía. Amén. O sea que cuando usted tiene el Espíritu Santo, al haber creído en Jesús, usted empieza a comprender el plan del Señor con usted y con el mundo entero. Por eso dice la palabra, el espiritual que tiene el Espíritu puede entender todas las cosas. Eso no quiere decir que tú tienes 700 doctorados, eso hay gente que entiende mal las cosas. No está hablando de cosas de este mundo. ¿Sabes que antes estaban todos aquellos filósofos? Séneca, y el que no era Séneca también, Sócrates, Platón, Aristóteles, un montón de otros más, tratando de entender la razón de la vida. Y ahí pusieron 20.000 teorías. A tanta gente le gustaban esas teorías que algunos teólogos también después de Cristo, algunos teólogos después de Cristo tratando de adaptar algunas de esas teorías e insertarlas en lo que no se puede insertar nada, que es la palabra del Señor. Pero eso es historia. Pues aquellas personas rompiéndose la cabeza cuando con el Espíritu Santo de Dios hubieran creído en el que tienen que creer, pues hubieran entendido todas estas cosas. Séneca era contemporáneo de Pablo. Se me hace pensar que cuando, capítulo 17 de Hechos, Pablo estaba allá en Atenas, que se le salía el corazón por la boca al ver tanta estatua y tanto muñeco y tanto ídolo allí. Séneca, no quiere decir que Séneca estuviera allí,
Pero era contemporáneo. Y Séneca hablando que la vida era breve. Pues si era tan breve, ¿por qué no cree en Cristo Jesús? Amén. O sea, que las personas sin Cristo empiezan a filosofar en 20 cosas, ¿verdad? Pero el que es de Cristo sabe por qué la vida es breve. ¿Por qué la vida es breve? Como escribía aquel otro, Calderón de la Barca, la vida es breve. ¿Por qué la vida es breve? ¿Por qué la vida es breve? Por el pecado, la vida es breve. Porque el Señor no diseñó al hombre, no creó al hombre para que tuviera fin, para que fuera eterno más bien. ¿Pero por qué no es eterno? ¿Por qué dura tan poquito? Por el pecado. ¿Y qué es el pecado? La palabra del Señor dice lo que es el pecado. ¿Y cómo vino el pecado? También nos explica cómo vino el pecado. ¿Y sabe quién es el pecador más arrastrado? Tú mismo. Y por ahí sigue. Entonces comprende todo lo que algunos llaman cósmico. O sea, lo de este mundo, el cosmos, de todo lo que nos rodea. Usted entiende la razón de ser, por qué las cosas están como están. ¿Por qué será que en Puerto Rico las cosas están tan malas? Usted entiende claramente. No solamente en Puerto Rico, lo que no es Puerto Rico también. ¿Qué será de Puerto Rico cuando venga el temporal, como decía la canción? Pues usted sabe todo eso ya también. Amén. Cuando le dicen Puerto Rico es la isla del Cordero, usted sabe que no. Pero la isla del Cordero fue otra cosa. Amén. O sea, el espiritual conoce todas estas cosas. ¿Sabe usted hay gente que no sabe para dónde va? Algunos que no creen en el Señor se comen el cerebro ellos mismos diciendo, pues, mente de puertorriqueño 100%, al final siempre va a haber alguien que arregle. Y el Señor, pues, Él sabrá, Él arregla las cosas. No, el Señor ha dicho claramente cuál es su plan. El plan es ahora a través de Cristo. Cuando usted viene a Cristo Jesús, tiene vida eterna. El que está sin Cristo Jesús y se muere, no hay forma, no hay un pago posterior, no hay crédito tampoco. Se paga in full hoy a través de la sangre de Cristo y la palabra es clara con respecto a ello. Por eso que el Señor se lo estaba diciendo claramente aquí. Aquel día ustedes entenderán todas estas cosas. Así que Él le dice en el 28, vuelvo y les digo, yo salí del Padre y vine al mundo y ahora dejo el mundo y voy al Padre. Y entonces ellos le dicen, ve, ahora tú estás diciendo las cosas claras. Ahora te podemos entender claramente. Ya no dices alegoría, te entendemos claro. Ellos pensaban como que ese día, cuando ellos iban a entender todas las cosas, hubiera llegado ya. Pero ese día aún no había llegado. No se tardaba tampoco el día. Faltaban 50 días, give or take. 53 días faltaban para ese día. Menos de 2 meses, que son 2 meses. Pero ese día aún no había llegado, cuando el Espíritu iba a ser dado a la iglesia. Amén. Así que es importante que ellos ya, como dijeron, ya cambió todo, porque ahora te podemos entender, porque Él estaba explicando lo que Él iba a hacer. Claro, en esa porción Él no le habló por la alegoría, Él se lo dijo claramente. Y por eso en el 30 ellos le dicen, mira, ahora mismo nosotros entendemos que tú sabes todas las cosas, por esto que tú dijiste, porque no necesitas que nadie te pregunte, por eso es que creemos que has salido de Dios. O sea que le estaban diciendo, mira, ahora nos damos cuenta que tú no tienes que esperar que la gente te pregunte para tú saber la ignorancia que hay en ellos, porque tú sabes la ignorancia que hay en nosotros. ¿Quién es el único que puede saber esas cosas? Dice, que no solamente Dios. Por eso nosotros hemos creído que tú has salido de Dios. Pero la parte esencial de esta porción, verso 28. ¿Okay? Verso 28, dando un poquito de rewind. Él le dice, salí del Padre. O sea, para que usted vea que el Señor tiene todo esto en control. Salí del Padre. Amén. Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y vino al mundo. He venido al mundo. Amén.
Así que Dios se encarnó, Emmanuel, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y finalmente dice, y ahora entonces yo dejo el mundo y voy al Padre. O sea, ya había un plan prescrito del mismo Dios que el Señor Jesús estaba ejecutando. Esta confirmación, más el hecho de que el Señor sabía lo que estaba en el corazón de todos ellos, les hizo convencerse a ellos de que verdaderamente Él había salido de Dios. A mí se me hace, pensando en estas palabras que Jesús les está hablando, que si hubiera habido alrededor un revolú, un boceteo, un facebookeo, un olor a comida, o cualquier distracción vana de la mente, se les iba a escapar todo esto. Lo cual me dice a mí que tenemos que buscar tiempo tranquilo con el Señor. Tenemos que tener calma con el Señor. Amén. Orar y esperar en el Señor. Meditar en su palabra. Amén. Imagínense, usted tenía que esforzarse para estudiar las cosas de este mundo. Le daban trabajo, ¿verdad? O aquí hay genios entre nosotros. Le daba trabajo, ¿verdad? Las cosas de este mundo. Imagínense la palabra de Dios. Para la mente de mí, que tenemos muchos de nosotros. Necesitamos el poder de Dios para poder entender su palabra, amén. Necesitamos estar con el espíritu aquietado y no instigado o agitado por las cosas del mundo para uno poder entender al Señor, amén. Estar quieto, pues dice la palabra, y reconocer que yo soy Jehová, amén. Y yo me imagino ese día allí en Getsemaní, de noche, no había contaminación lumínica, no habían olores a comida, no había nadie boceteando reggaetón, no había distracciones de Facebook, ni distracciones de WhatsApp, ni de la otra cosa, Instagram, nada de eso. Gloria a Dios. Estaban solamente ellos, quizá un grillito que se oía por allí. Tuvieron la bendición de oír esta palabra con calma y con claridad y dijeron, ahora nosotros entendemos, hemos confirmado que tú saliste de Dios. Lo importante viene cuando está el contexto correcto. Por eso les estábamos diciendo más temprano esta mañana que es bueno tener Zoom, pero cuando uno se conecta por Zoom, muchas veces está la olla hirviendo en ñame al lado. No se puede así. Está el cajo pasando allí. La fulanita que llamó por teléfono. Así esto no hubiera podido suceder, hermano. No le esté malo. Y si le está malo, gloria a Dios, si le está malo. Ahora, si no hay otra forma, pues está Zoom. Pero si tiene carro, véngase para la iglesia. Amén. Ahora, verso 32, les dice, viene la hora. Es más, ha venido ya la hora. Como dice eso, está aquí, al lado, horas. En que seréis esparcidos, amén, seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso había sido profetizado. Si usted va a Zacarías 13:7, amén. Eso ya se había profetizado a través de Zacarías. Recuerda que el Señor se había caracterizado por ser el buen pastor, amén, que da su vida por las ovejas. Verso 7, capítulo 13, Zacarías dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor
y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Ok? Eran tiempos terribles y tiempos de decisión y de juicio. Mira el verso 8. Acontecerá también en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Eso está hablando de esta época que estamos viviendo, a pesar de que aún no se ha desatado el grueso de la tribulación que está relatada, amén, no solamente en Zacarías, en Daniel, en Malaquías y en el Apocalipsis, amén, y relatada también capítulo 24, específicamente de Mateo, donde ellos le preguntaron, ¿y qué señal habrá de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu medida y del fin del mundo? Y él le explica todo. ¿Okay? Porque en el tiempo que estábamos viviendo, esos tiempos comenzaron específicamente en este momento que el Señor se lo está diciendo a mí. Dice, y el primer evento va a ser, ustedes van a ser esparcidos por cada lado y me van a dejar solo. ¿Okay? Mateo, aquí mismo en Juan 10:12, dice, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mateo 26:31, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Ok? Porque cuando vieran lo que para la gente sería la calamidad que caería sobre el Señor, que él iba a estar siendo cautivo entonces por los malvados, todos ellos se dispersarían, escandalizarían, como que le daría vergüenza. No quisieran relacionarse con. ¿Usted sabe cómo es que se entiende bien la palabra escandalizo? Cuando usted va a una tienda de vajilla fina y el hijo suyo tumba la vitrina y cae contra el piso y se rompe todo. Y le dicen, ¿de quién es la mamá de este muchacho? ¿Quién es el papá de este muchacho? No sé, a mí no se parece. Usted negando a su hijo. Pues eso fue lo que hizo la gente. Los discípulos, los apóstoles negaron al Señor. Muchas veces Pedro fue el que lo negó, todo el mundo lo negó. El que en menos escala lo hizo fue Juan, que estuvo allí en la misma cruz. Pero dice, ustedes todos se escandalizarán de mí en esa noche. O sea, se incluía a Juan también. Uno que otro estaban allí. De lejos, lo miraban de lejos. Estuvieron en el aposento alto, pero después de ellos fueron esparcidos todos. Queriendo decir, ¿sabe qué? Les dije, les conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu, para que Él les haga entender la palabra, les haga entender mi voluntad. Van a tener la bendición de poder pedir en mi nombre, guiados por el Espíritu al Padre, para que el Padre conceda sus peticiones y sean bendecidos, se llenen su corazón de gozo a través de ellos. Sin embargo, en el conflicto de este mundo que estamos viviendo, vuelve y lo trae, versos 32 y 33, ¿ok? Dice, van a tener que tomar una decisión, o se van a escandalizar de mí y van a permanecer escandalizados, o me van a servir, amén. Hay una diferencia entre los que son de Cristo y los que son del mundo. Pero entonces en el verso 33 le dice, todas estas cosas que yo les he hablado es para que ustedes tengan paz en mí. Amén. ¿Cómo es posible que está la guerra entre el Señor y Satanás y nosotros ahí en el medio y podemos tener paz? ¿Cómo es posible que tú tengas paz? Si en este mundo no hay paz. No hay paz. ¿Hay paz en este mundo? No hay paz. Dice que se va a seguir trayendo la falsedad de la paz y el mercadeo de la paz del mundo. Y todo está tranquilo cuando hasta misma la palabra dice, y cuando digan paz y seguridad, por fin, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Porque el mundo le llama paz al tenerse un miedo colectivo balanceado. Eso no es paz. La paz, porque ese no es el problema del mundo, la paz es cuando tú haces paz con Dios por medio de Cristo. La paz que hace falta que hagas es que tu pecado sea perdonado por medio de Cristo. Cuando tu pecado es perdonado, dice la palabra, bienaventurado.
aquel cuyo pecado es perdonado de su transgresión, ¿verdad? Es perdonada, porque entonces está en paz con Dios. Pero estando en paz con Dios, vamos a caer en conflicto con el mundo que no está en paz con Dios. Por eso Él está hablando de lo que iba a venir cuando el Espíritu viniera. Sin embargo, lo que iba a constatar al Espíritu es que los que son de Cristo y los que son del mundo en batalla con los que son de Cristo. Mira, pero ¿y cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Ese mismo era el argumento que estábamos leyendo esta mañana. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Ay, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y ese era Pablo, con las mismas tentaciones y la maldad que había en su vida, en esta carne. Imagínense con la maldad que hay en los cuerpos de otros por allá en el mundo general. El diablo metiendo la cuchara y fastidiando también. Dice, ¿cuándo esto se va a acabar? Se va a acabar, eso es lo importante. Esto se va a acabar. El Señor no lo ha acabado ya, porque espera y dando chance que procedan a arrepentirse las personas. Pero si esas son las almas que estaban allá, capítulo 7 de Apocalipsis, dice, ¿hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre de los moradores de la tierra? Como que dice, ¿hasta cuánto chance vas a dar? Qué bueno que el Señor da chance, Dios. Pero hay que hacerle caso al Señor. Usted está aquí ahora mismo, hoy, aquí, porque el Señor es bueno. Dice, todas las cosas por medio de Él subsisten. O sea que si usted subsiste hoy, es porque Cristo Jesús ha querido que usted subsista, así, ¿no? No estuviera aquí. En el mundo que vamos a tener la aflicción, dice, el mundo van a tener la aflicción. Ustedes son míos ahora, pero el mundo no es mío. Tienen este conflicto. Van a tener la aflicción. En mí usted puede tener paz. En el mundo van a encontrar la aflicción, pero confíen, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, la parte que a mí me impacta de esto es que Él iba a tener victoria sobre la muerte cuando muriera y resucitara, pero aún no había ocurrido. Estaba pronto a ocurrir. Pero ya Él daba por sentado, yo he vencido en tiempo perfecto, como dice, está todo vencido, el mundo está vencido ya. Lo que falta es hacer el proceso para confirmar y que el mundo vea. Amén. Y confirmar que yo tengo poder sobre la muerte. Pongo mi vida y la voy a tomar. Pero Él lo daba por sentado. Yo he vencido al mundo, hermano. Por eso es que allá, primera de Juan, seguro Juan meditando en todo esto, Juan escuchó estas palabras y después Juan estaba frente a la cruz viéndolo morir allí. Y Juan estuvo para ver la tumba vacía, ¿usted recuerda, verdad? Él estuvo callado, aquel a quien el Señor amaba, él ni se mencionaba en el Evangelio, él callado, meditando todas estas cosas en su corazón. Él escribiría más adelante, ya cuando viejo, primera de Juan, capítulo 5, dice, verso 3, dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no pesan agradar al Señor. Cuando usted está en Cristo no le pesa agradar al Señor, es el gozo de agradar al Señor. Cuando no está en Cristo le parece super demanding, pero cuando usted está en Cristo, el gozo es darle gloria a Dios por medio de la obediencia. Sigue diciendo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe en Cristo Jesús. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el Señor había vencido al mundo, pero no quiere decir que todo el mundo es vencedor del mundo y de la noción y la carga y la angustia que hay en el mundo. Los que vencen al mundo son los que son de Cristo Jesús. Amén. Así que Él los estaba preparando, hermanos,
no solamente para ese día, faltaban 53 días, sino para toda la vida, hasta el día de hoy, para que nosotros, aún nosotros aquí también, pudiéramos ver todo el contexto de lo que es ser de Cristo, de dónde nos sacó, habiendo estado en el mundo, nos ha sacado de allí de esas tinieblas por medio de la fe, nos ha limpiado por medio de su sangre, nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, nos ha dado la bendición de poder pedir al Padre en el nombre de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, hermano, para entender todas las cosas. Y en el mundo donde vamos a tener aflicción, podemos tener paz en medio de la aflicción. Amén. Porque Él ya lo ha puesto así para nosotros como una bendición, diciéndonos, nadie se ponga nervioso porque ya yo he vencido al mundo. ¿Cuánto se tardó para decir todo esto? Minutos, hermano. Por eso digo, Señor viene y bendice a estos varones con esta verdad, esta revelación en cuestión de 2 minutos, 3 minutos. Pendientes ellos de lo que Dios estaba hablando en ese momento, hermano. Hablando verdad de Dios. Por eso es que lo que importa en la vida, hermano, es estar en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice la palabra. ¿Usted recuerda la serpiente allá en número 21? Serpiente de bronce. ¿Sí? Mire cómo dice la palabra, número 21:4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Estaba apartando la vista del Señor y fijándose en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Estaban envueltos en la aflicción del mundo, ¿verdad? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, criticando el maná. ¿Te acuerdas la descripción del maná? Hojuelas con miel, honey bunches of oats. Ellos lo criticaban, hermano, para que usted viera cómo estaba el corazón de esta gente, apartando la vista del Señor y poniéndola en el mundo, es lo que es esto. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Ardiente quiere decir venenosa, ¿verdad? Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, una imagen de estas serpientes, de las que pican, y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, cuando usted va a Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, se nos menciona allí de nuevo la serpiente de bronce, hermano, la cual le salvaba la vida a los que estaban allá. Dice, verso 14 de Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es levantado, es necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Pues mire, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa ilustración del pueblo pecando, poniendo la vista en el mundo, olvidándose del Señor y criticando y renegando contra las bendiciones que Dios da. Es una ilustración de cómo está el mundo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de nosotros también. Por eso es que el Señor tuvo que ser levantado, dice, como una señal del justo, dando la vista por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Amén. Y sobre la aflicción en el mundo, hermano, de la cual el Señor ha vencido el mundo y nos ha dado a nosotros la bendición de andar en paz. Si usted busca en el Salmo 107, verso 1 al 9, con esto resumimos.
La palabra del Señor dice de esta forma: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, amén, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía de ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hablaba de Israel, pero estaba hablando de nosotros también. Dice que los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur, y nos ha redimido del poder del enemigo. Amén. Por eso es que los redimidos de Jehová, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, estamos puestos para eso, para alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque por su misericordia es que fuimos todos salvos. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno siempre. Bendito sea Él. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta bendición de estar en tu casa. Por todos los que nos hemos congregado acá. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra santa, que nos habla verdad. Toda ella es verdad y vida, mi Señor. Gracias por ese alimento para nuestra alma. Gracias también por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Gracias primeramente por tu Hijo Cristo que murió por nosotros, a través del cual tenemos vida, vida eterna. Gracias también, Señor, te damos por la presencia de tu Espíritu Santo aquí, en nuestras vidas, y convenciendo a todos, Señor, de su estado, de su necesidad. En esta hora, Padre, te pedimos que tu Espíritu continúe esa obra de salvación. Que si alguno aún no te hubiera servido, no hubiera creído en ti, Señor, tú le toques para salvación. Salve su vida, perdone sus pecados con la sangre de Cristo y escriba su nombre en el libro de la vida. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana. Que esta palabra, Señor, se esté anclando en nuestro corazón ahora, meditando en ella, siendo atrapado por ella, siendo redarguido por ella, Señor. Que esa bendición nos la llevemos ahora nosotros en nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos por eso. Te pedimos tu bendición por el resto de este día también. Que tú bendigas, Señor, también a las madres en su día. Que bendigas, Padre Santo, a los hermanos que están remotos también. Bendigas a los hermanos que no pudieron estar aquí porque estaban enfermos. Algunos no pudieron estar aquí porque estaban de viaje. Bendíceles a ellos también. Y regrésanos, Padre Santo, Señor, este martes aquí. A estar los hermanos otra vez en armonía. Dice tu palabra, porque allí envías tú bendición y vida eterna. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.